Bueno, el doctor Fernando Agostinelli trabaja en la Clínica Esperanza del Sanatorio Santa Fe y bueno, lo hemos invitado para hablar de este tema, artrosis de rodilla. Doctor, si usted me está escuchando, vamos a charlar un ratito sobre este tema. ¿Cómo le va? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Un placer estar y poder brindar información acerca de la patología. Bueno, doctor, el tema de la artrosis de rodilla es un tema que usted ve mucho en los pacientes. ¿Van a su consultorio con este problema? Es una de las consultas más frecuentes, eh, a pesar de haber otras mucho más frecuentes, es un tema de conocimiento eh, de toda la sociedad, que se hacen muchas consultas en todos los consultorios de todos los traumatólogos y una problemática, obviamente, que siente el paciente, sobre todo que se acostumbró a tener todavía una vida activa o el que se acostumbró a siempre depender de una rodilla sana, de una rodilla que no duele, y se encuentra con una incapacidad o un problema diario que ya deteriora su calidad de vida, ¿sí? Entonces, obviamente, se hace una consulta muy frecuente más que nada por el tema del dolor crónico, el dolor que aparece todos los días. ¿Aparece a una determinada edad, doctor? ¿O es con el desgaste, con los años? La artrosis por sí es un proceso donde ya se termina el juego de la producción y comienza el desgaste del cartílago articular en cualquier articulación. Obviamente, hablando de gonartrosis, principalmente es propio de la rodilla. Para hacer un círculo general, la artrosis nos va a llegar a todos. La artrosis no es una enfermedad, sino un proceso biológico común que le pasa a todas las personas. O sea, el cartílago articular se va a gastar en un determinado momento de la vida. ¿Qué son los factores o cuáles son las condiciones de que aparezca antes o después ese desgaste de cartílago? Obviamente está la genética, o sea, la genética biológica y el propio cuerpo de cada uno, en base a su codificación genética, va a tener un determinado momento en donde su cartílago va a aguantar o no. Y después están efectos secundarios. Dentro de ellas, bueno, eh, artritis reumatoidea, grandes actividades de impacto, por ejemplo, corredores, sobrepeso, mucha actividad y desgaste de esa rodilla, deportistas de élite, básicamente porque están en continua utilización al máximo poder de esa rodilla y no le, o tienen muy poco descanso, ¿no? Bueno, infecciones y otras afecciones secundarias hacen que ese cartílago que ya está codificado genéticamente para gastarse a cierta edad, con ciertas afectaciones le podemos restar años, por así decirlo, a ese cartílago que está dentro de la rodilla. Y uno cree, bueno, vio que se aconseja siempre hacer actividad física, entonces uno piensa, bueno, esta persona que hace tanta actividad física no va a tener problemas en su futuro, y sin embargo, usted me dice, y conozco gente que tiene una rodilla más afectada que la otra por haber hecho, no sé, tenis, pádel, lo que fuere. Exactamente, parece loco. Esto no quiero asustar a la gente, obviamente, con que no hagan actividad física, no. Siempre escuchamos hablar en todos ámbitos de la vida que los extremos son malos. Bueno, no hacer nada de actividad física es malo y hacer actividad física sobrepasada y lamentablemente el cuerpo va a pasar una factura a a nivel edad, sería, con respecto al desgaste articular. Lo podemos ver claramente. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados por ahí a ver a los deportistas de élite durante la televisión en el momento de su máximo esplendor. Y una vez que dejan de hacer la actividad, no le conocemos más la vida post deporte, pero sí,
eso conlleva ese desgaste articular que han hecho estoy hablando de deportistas elite, olímpicos, o sea, gente que exclusivamente dedica su vida a hacer el deporte y vive de eso. Este, sí, termina en la edad, esa edad de finalización del profesionalismo, que son post 35, post 40 años, con afectaciones mucho más tempranas que personas que han hecho una actividad física regular adaptada a lo que requiere la salud, por así decirlo. Y si volvemos al tema del deporte, el pádel, en un momento se dijo que por la rotación como que afectaba mucho. ¿Eso es verdad, doctor? Eh, Toda actividad, hablando precisamente de la artrosis, vamos a hablar precisamente de la artrosis, toda actividad que conlleve a un impacto repetitivo, obviamente de alguna manera influye en lo que va a recibir ese cartílago. Convengamos que el cartílago es una adaptación para la movilidad fluida de esa articulación y junto a los meniscos y ligamentos estabilizarse y tratar de soportar peso. Pero bueno, el hecho de una actividad repetitiva de impactos, como por ejemplo caminatas largas, salir a correr, los saltos, los cambios de ritmo, hacen que influya el desgaste. Esto no quiere decir que con mayúscula y subrayado, decir, si vos jugás al pádel, vas a tener artrosis. No, no es así. Tampoco es correcto decir, si vos salís a caminar mucho, vas a tener artrosis. No. Puede ser un determinante, sí, pero hay que tener cuidado, es lo que le digo a todos mis pacientes, cuando aparece la artrosis, cuando ya tenemos el diagnóstico de una rodilla desgastada, en el ejemplo de la rodilla, de evitar la actividad de impacto repetitivo. Entonces, siempre le digo que evitemos la caminata larga, el trote o los saltos. Y aquí es donde se fortalece, y sobre todo hago mucho hincapié en el adulto mayor. En realidad es un adulto joven, el paciente de menos de 60 años por ahí, o el que está entrando en los 60, que tiene un poco de desgaste de rodillas, siente dolores al hacer mucha caminata, al hacer mucho trote, y bueno, llega a ese momento donde la rodilla empieza a decir, no estoy apto para hacer tanto impacto repetitivo, y ahí es donde yo los impulso a abrirse a la actividad de la fuerza. Fuerza donde la bicicleta, donde la natación, donde el pilates, donde la gimnasia localizada, la de ir al gimnasio a hacer pesas, cobra una importancia muy grande porque no solo que evita el impacto repetitivo en la rodilla, sino que fortalece principalmente cuádriceps y isquiotibiales, que son los dos mecanismos flexores principales de la rodilla, hay muchos mecanismos más, pero los principales, y de alguna manera ayudan a los estabilizadores internos, que son los ligamentos y los meniscos de la rodilla. Entonces, al tener esos dos grupos musculares grandes, se activan más grupos musculares, pero principalmente esos dos que hacen el mecanismo flexo-extensión, nosotros le quitamos, entre comillas, trabajo a lo que serían los ligamentos y los meniscos a la hora de hacer una actividad. Entonces, una de mis grandes recomendaciones, sobre todo al paciente que ha tenido toda una vida deportiva o una actividad de mucho desgaste de la rodilla, que empieza con este dolor y resulta que llegamos al diagnóstico de artrosis, mi recomendación es volcarse a la actividad de la fuerza, la fortaleza de la rodilla. Qué bueno, doctor, qué interesante lo que nos está diciendo en este momento, porque generalmente la gente, los pacientes se agarran de la medicación, ¿no? De tomar un analgésico y quedarse quieto, quedarse tranquilo. ¿Usted lo vea eso? Exactamente, y esa es una de las grandes diferencias que tiene la especialidad de la traumatología a otras especialidades que se dedican a... pasa que también va de la mano de la causalidad de ese dolor. Y por lo general,
la causalidad, estoy hablando muy por lo general, en el dolor, en traumatología y ortopedia, hay una causa mecánica. Puede ser infecciosa, sí, ni hablar, pero hay un impacto o un traumatismo, microtraumatismo, una mala alineación, un mal eje, un arco más chico, más corto, una pierna más larga, o sea, siempre hay una causa de por qué el dolor. Cuando no se explica, ahí es donde nos apoyamos muchas veces en procesos neurológicos, a enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoidea. En esos casos nosotros nos apoyamos mucho trabajo mucho en conjunto con reumatología, porque necesitamos tener la parte sistémica apagada y donde esa enfermedad, luego de su actividad, va a traer consecuencias mecánicas, y ahí es donde entramos nosotros. Entonces es un juego, más que un juego, un desafío interdisciplinario entre varias especialidades. Pero específicamente en traumatología siempre hay una causa del dolor, a ver por qué hace ese dolor. Y muchas veces cuando nosotros otorgamos una medicación para ese dolor, quizás querramos opacar el síntoma. Por ejemplo, te golpeaste la rodilla y te está doliendo durante días, vos te tomás un diclofenac o algún otro tipo de analgésico como para que pase ese dolor. Bueno, la cuestión es que vos tuviste un traumatismo y tenés un proceso inflamatorio. Ese diclofenac va a apagar el cuadro, pero si vos no te quedás quieto y haces reposo por el golpe que te hiciste, ese dolor no va a ceder. Vos vas a estar poniendo una cortina con esa medicación, pero la indicación precisa es hacer el reposo para que pase el proceso inflamatorio y ceda el dolor. Ese es el desafío que tiene sobre todo los ortopedistas y los traumatólogos para saber de dónde viene ese dolor y cómo erradicarlo o atenuarlo en este sentido. Doctor, ¿y usted cómo diagnostica una artrosis? ¿A través de una radiografía, de una tomografía, resonancia? Obviamente, el gol estándar para poder diagnosticar una artrosis es una radiografía, a pesar, a pesar de que los primeros grados, que por ahí no pueden ser muy evidentes en una radiografía, y tampoco se busca tanto porque son los menos sintomáticos, se pueden encontrar en una resonancia magnética. Eso que es mucho más preciso con respecto al espesor del cartílago, a las superficies en donde uno puede ver la rodilla, pero el gol estándar es una radiografía. Lo más importante y lo que le hacemos saber a todas las personas, y lo saben todos los médicos, el 90% del diagnóstico está en la anamnesis y el examen físico. O sea, ese 90% de mi diagnóstico hacia mi paciente de que tiene una artrosis, lo sé desde el momento que me empieza a hablar y le hago el examen físico en un 90%. Yo necesito la radiografía para ponerle nombre y apellido, nada más, pero es lo más importante. Así que sí, me apoyo mucho en la radiografía. ¿Y hay distintas clases de artrosis, distintos avances de la enfermedad? Exactamente, exactamente. Nosotros utilizamos clasificaciones, este, muchas veces sobre todo los primeros grados de clasificación, de grado 0, 1 y 2, que son muy pequeños detalles que uno ve o en resonancias o en radiografía, muchas veces no acompañan la clínica del paciente o no son tan sintomáticos los pacientes. Entonces, es difícil que un paciente busque una solución o haga una consulta por los primeros grados de artrosis. Por lo general lo maneja bastante bien y siempre conllevan grados más avanzados. Y también te tengo que decir que cada grado de artrosis tiene un manejo en base a la actividad que tiene el paciente, la calidad de vida que lleva el paciente, su día a día, qué espera de la rodilla, cómo está el dolor. Son diferentes ítems y puntos a seguir que hay que preguntarle al paciente para saber cuál es el mejor tratamiento en este caso, desde un simple analgésico, desde apoyarse en fisioquinesioterapia, desde fortalecer la rodilla, como yo les decía antes, el apoyarse en la fuerza, el trabajo de la fuerza de la rodilla, desde infiltraciones, desde otra medicación, desde apoyo a medicina del dolor y, bueno,
como siempre digo, no hay solución para la artrosis. La única solución que se ha descrito es la prótesis de rodilla, que esa es la parte quirúrgica. Y bueno, tiene toda una serie de puntos a aclarar, que es bien preciso y bien característico de cada paciente. No es que la prótesis de rodilla, listo, se la pone cualquiera, se opera cualquiera y anda bien cualquiera. No, hay que ser preciso, hay criterios para poner la prótesis. Es por eso incitar a una consulta cuando hay sospecha de algún tipo de artrosis o desgaste articular. Cuando yo hacía la presentación del programa, bueno, hacía el chiste de las bisagras del cuerpo, ¿no? Y la rodilla es una de las bisagras. Es como que le falta Una aceite, gran le ventaja. falta líquido sinovial. Hay muchos tratamientos mágicos, tal vez, que no sé, los venden de esta manera, de infiltrar, de poner ácido hialurónico, del el plasma rico en plaquetas. ¿Usted qué opinión tiene al respecto? Hay diferentes opiniones, tanto entre los especialistas, los expertos en estos temas, y hay diferencias también en el ámbito de la ciencia. Acuérdense que nosotros, cada actividad que hacemos debe estar respaldada por evidencia científica, evidencia empírica que le llamamos nosotros. Entonces, se difiere bastante en lo que es el buen resultado del paciente. Te voy a dar un ejemplo típico. Dos pacientes de 60 años, artrosis alba grado 3, o sea, un grado de desgaste importante articular, que resulta que estos pacientes, los dos, están muy activos, tienen diferentes actividades en sus hogares que no serían los candidatos para la famosa prótesis de rodilla o la prótesis articular, y resulta que, bueno, tenemos estas medidas de viscosuplementación que le llamamos nosotros, como el ácido hialurónico, el plasma rico en plaquetas, ¿no? Resulta que a los dos yo le coloco estos suplementos y los controlo en un mes. Dos pacientes de 60 años, los dos tienen 70 años, perdón, dos pacientes de 60 años, los dos tienen 70 kilos, flaco, perfecto. Los dos tienen mucha actividad, y los dos no se quieren operar porque no son candidatos todavía a la prótesis de rodilla. Los dos igualitos, ¿eh? Resulta que los controlo en un mes, a uno le fue efectivo, me abraza, me besa y me dice, doctor, usted me salvó la vida. El otro me dice, doctor, la verdad que me pinchó y no hubo ningún cambio ni nada. Entonces es ahí donde esta evidencia empírica pierde la fuerza, de decir o de tener la espalda como médico de decir, ponete esto que va a andar. Entonces, lo que yo le intento decir a los pacientes, primero que hay indicaciones en base al ácido hialurónico y en base al plasma rico en plaquetas, que se ha demostrado tener evidencia de buenos resultados en algunos pacientes, y otros en el ácido hialurónico. La Está. cuestión es hacer bien la consulta y que sea preciso la indicación. Bien. ¿Y usted viene a Esperanza? ¿Qué días viene a Esperanza, a la clínica del Sanatorio Santa Fe? Yo estoy los jueves a la mañana, los jueves de 9 a 12, me pueden encontrar en la clínica del Sanatorio Santa Fe. Y bueno, ante cualquier consulta, sobre todo en la parte de rodilla y hombro, que es lo que me dedico yo, los espero para cualquier consulta. Bueno, ha sido muy didáctico, la verdad que una linda charla, doctor, con respecto a la actividad física y a estas dudas, ¿no? Sobre el ácido hialurónico, el plasma rico en plaquetas. Le agradecemos mucho su tiempo, ha sido usted muy amable. Bueno, ha sido un placer acompañarnos. Gracias por darme el espacio. Les mando un saludo. Y como Gracias, un doctor. mensaje final, Que tenga buenas noches. eh, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a usted.